Bueno, eh, muchísimas gracias por su paciencia. Justo en este receso le ganamos tiempo al tiempo, entonces Claudia ya tuvo oportunidad de leer todas las preguntas de todas las personas en las sedes remotas, en línea, y creo que las únicas que no hicimos fueron las de aquí, ¿no? Entonces, si quieren, abremos paso a esas dos preguntas, eran, ¿verdad? Una, dos acá, y ya de ahí te regreso la palabra para contestar preguntas y de ahí continuar con la última parte de la sesión. Adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es si ha pasado o es posible que en México, con todo este marco legal, se haga un programa como el de los cubanos en Estados Unidos, digamos, que por ser solamente de un país, al llegar a este país se te reconozca automáticamente como pues refugiado, asilo político o alguna cosa así, sin como necesidad de testimonio y entrevista y todo este rollo, simplemente sucede ahí. ¿De una en una o...? No, la otra y ahora sí ya. Tres en una, rápido. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la ACNUR en nuestras dos fronteras, norte y sur? Tijuana, que es un punto crítico en estos momentos por la alta concentración de personas migrantes e incluso refugiadas. Muchos de los haitianos han estado allá. Y en Chiapas, con esta nueva ola de migración de poblaciones, no te escucho. Si te puedes acercar un poquito más. Okay. Entonces, ¿qué pasa con nuestras dos fronteras? En Tijuana, con la alta concentración de migrantes y ya personas refugiadas, y con la nueva ola de migrantes de Chiapas, que han estado siendo expulsados, no de Chiapas, de Guatemala, que han estado siendo expulsados de sus comunidades para la apropiación de tierras, ¿no? Esa es una. La otra, también sé que el ACNUR tiene que ser muy diplomático, está aquí por invitación del gobierno mexicano. Felicidades, tu presentación cumple con el estándar, pero sabemos en la práctica que la Comar, aunque haya tenido buenas intenciones, a veces está exprimida por el presupuesto. La Comar llegó a tener solo 50 personas en planta y eso, por más que haya buenas intenciones, no es una capacidad suficiente. Y luego, cuando incrementó a 150, rechazaban 8 de 10 solicitudes de refugio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo anda la Comar? Y la última es muy difícil para una persona solicitante de refugio o protección complementaria comprobar la situación, porque de entrada sale sin papeles y si sí te los trajiste, te los robaron. ¿Ah? Entonces, esta carga de la prueba es bien difícil. Además, si alguno de ustedes ha sido víctima de algún delito violento, en mi caso lo he sido, es bien difícil en una entrevista contar toda la sopa, ¿no? Y hay dos focos de vulnerabilidad. Comprobar que tú acudiste a tu estado y que tu estado no te protegió. ¿Cómo compruebas que los recursos de tu estado no son suficientes para protegerte? ¿No? Porque a lo mejor sí llegaste hasta el amparo, ¿no? Y, bueno, el equivalente a sus amparos en sus países, y perdiste todo. Pero lo que no te dice es que perdiste todo por corrupción, por intimidación, etcétera. Pero alguien con una lectura muy conservadora diría, bueno, no te protegió la justicia, no tienes derecho, ya tu Estado hizo todo, ya, quedas excluido. Entonces, ¿cómo se resuelven esas debilidades? ¿No? Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, adelante, Claudia. Ok. Bueno, la dividí en 4. El tema de pruebas y documentos es también otra de las preguntas que teníamos en remoto. Entonces, ahí está. Empiezo por esa, ya que cambié igual el slide. La ley de asilo no exige ni requiere ningún tipo de documentación ni pruebas. No solo no pruebas, sino documentación de identidad. Por ejemplo, si una persona llega a México y no tenía, no tuvo o le robaron sus documentos, aun y cuando trajera folders y cosas de pruebas, pero se la robaron, la ley de asilo no exige ni pide documentos de identidad, ningún tipo de prueba.
Esto agradezco igual la pregunta porque es un punto muy importante, porque es muchas veces la justificación o el argumento que hacen algunas autoridades para negar el acceso al sistema de asilo. Hemos escuchado que incluso algunas organizaciones lo hacen igual. Entonces sí, también dejar como muy claro que no se pide, no se exige, no nada. Si las trae, hay que enseñarlas, hay que presentarlas, pero no es exigencia primordial. Sigo con el tema de, porque está relacionado, ¿cómo probaría yo el tema de protección estatal? Perdón, así las llamas fácil. Efectivamente, el tema de protección estatal e incluso la persecución, no vamos a encontrar nada que diga esta persona huye de persecución que está ligada con el nexo causal de la convención y nada, eso es chamba del entrevistado. Eso es un análisis técnico que tiene que hacer la autoridad que lo resuelve. En el que acceso, si hay o no protección estatal, está mucho más relacionado con el tema del acceso a la justicia y no necesariamente con que termines con el amparo, con que la Suprema Corte atrajo, porque si ya te fuiste a ese, para empezar ya seguro pasaron años y es un sistema como el que nosotros conocemos, ¿no? Está más relacionado con acceso a la justicia, acceso a denunciar cualquier situación que ocurrió. El tema de protección estatal, acuérdense que hacemos la diferencia entre no puede o no quiere. El no puede es que ni siquiera te va a recibir la denuncia. Y si te la recibe, no va a pasar absolutamente nada. Y no, el tema de protección estatal no es solo que haya alguien que te pueda recibir un documento que se le llama denuncia. Es protección estatal. Por ejemplo, lo vemos ahora con el flujo de refugiados de Centroamérica. Estaba en la tarea, así que doy por sentado que todos y todas leyeron las directrices de elegibilidad del ACNUR de personas que provienen de Honduras y de El Salvador. Toda la primera parte es contexto. Toda la primera parte que vamos a ver también en contexto regional. Cuando se habla del tema de protección estatal es que se reconoce que habría una falta de capacidad del Estado de proteger. Y no va con que te reciban o no un documento. No va con que te reciban o no una denuncia, un amparo, una demanda, un recurso. Es del simple tema de que sea accesible a una persona y que la persona quiera acceder. Eso es también bien importante. Cuando nosotros hablamos de protección estatal, no es nada más si te recibió la autoridad o no, es si tú fuiste con la autoridad o no. Si sí fuiste, ¿qué pasó? Si no fuiste, ¿por qué no fuiste? Muchos de los casos y las personas con las que nosotros hablamos ahora, que no hacemos elegibilidad, no determinamos como el ACNUR la condición de refugiado, pero si hablamos con las personas en detención, en casas del migrante, en atención al público, en oficina, etcétera, y no tienes que hacer una entrevista de 2 horas para que la persona te diga que no se puede acercar a la policía porque está coludida con la Mara, porque avisa o da el pitazo, y no por perjudicarte, sino porque a su vez, o ella a su vez está amenazada de avisar a cualquier persona que se acerque a la policía, por ejemplo. Vemos que más allá de que reciban o no denuncias, tú puedes encontrar un solicitante que traiga unas 5 o 10 denuncias en la mano. No implica que hay protección estatal. Tiene que haber un análisis mucho más a fondo. Como decíamos, retomo el ejemplo de violencia de género. Probablemente la persona sí fue, si hay una fiscalía que se llama Fiscalía para los Delitos Cometidos en contra de Mujeres, Niñas y Adolescentes, por ejemplo, pero eso y nada es lo mismo. Es una fiscalía que hubo una recomendación nacional o internacional hace 10 años, crear una fiscalía especializada, pero no funciona, no hay una ley de la materia, no tiene presupuesto. Esta es información de país de origen que la Comar debe buscar y analizar. La información de país de origen la puede obtener de diferentes vías, incluidas Cancillería, incluidas reportes que le piden a Secretaría de Relaciones Exteriores de la representación, por ejemplo, de Honduras, El Salvador, etcétera, quien está ahí, quien tiene la mano, y además del reporte de Cancillería se toman las directrices de la ACNUR, los documentos de sociedad civil, documentos de Naciones Unidas, de los relatorios especiales de derechos humanos en ciertas materias. Se tienen que buscar estos contenidos para realmente llegar al fondo de si existe o no protección estatal. Quiero también resaltar que lo que estamos hablando ahora es el contenido de la legislación, el cómo se debe hacer el análisis, los tiempos que debe durar un procedimiento, cómo se debe analizar.
muchas veces de lo que nosotros encontramos en la legislación, al caso que tenemos enfrente o al seguimiento individual que podemos hacer o la experiencia que podemos tener puede distar de lo que dice la ley o lo que dice el reglamento. La idea de este tipo de espacios y la idea de estos talleres es que veo que igual entre los participantes y las participantes son no solo defensores de derechos humanos, y muchos igual son abogados o abogadas que pueden después de estos talleres tener estos conocimientos técnicos y estas bases para saber cómo debería funcionar, para saber cómo se debe analizar un tema de elegibilidad, cómo se debería resolver, en cuánto tiempo se debería resolver, para que entonces al momento que yo represente un caso, tengo todo el deber ser, y en caso de que la persona no es reconocida como refugiada y yo ya identifiqué todas estas irregularidades, es algo que yo puedo pelear en la vía administrativa o en la vía judicial. Es también el por qué en esto nos enfocamos más en la teoría, la legislación y el contenido técnico. Ahora, vuelvo entonces a la primera. Para el tema del programa como automático o algo, solo también para destacar que este ejemplo que retomamos ahora es meramente un tema migratorio. Por ejemplo, las personas que igual cruzaban y por ciertas nacionalidades que se les daba como esta protección migratoria temporal que nada tiene que ver con el derecho a buscar y recibir asilo. México podría crear estos programas, por ejemplo ahora como tenemos el programa temporal de regulación migratoria, que nada tiene que ver con tu derecho a solicitar la condición de refugiado, nada tiene que ver con el reconocimiento, es meramente un programa humanitario, es un programa temporal migratorio de protección. Esos programas, no digo ser mejor ni el ideal, pero son más bien a lo que se podría asimilar a este tipo de cosas. Lo que nosotros estamos trabajando con la Comar, que mucho también se gusta de las directrices, que todos y todas leyeron perfectamente bien. Lo que estamos buscando es que con estos perfiles no se hace de manera automática, porque igual tienes que hacer este análisis técnico, pero sí que se faciliten los procedimientos. Si yo tengo a un chico de 16 años de El Salvador, que en el propio formulario me dice que intentaron reclutarlo, es muy probable que al momento que yo hago la entrevista, el testimonio, información de país de origen, tenga información suficiente para reconocer a esta persona como refugiada. No se puede hacer de manera automática porque entonces, como es un derecho humano, que nada tiene que ver además con un tema migratorio, por ejemplo, si lo hacemos de manera automática, podríamos también caer en el abuso del sistema de asilo. Podríamos también caer en que automáticamente yo sé que cruzando la frontera llego y digo y soy refugiado y adquiero todos estos derechos de protección internacional, como por ejemplo, no solo la residencia permanente, sino el derecho de reunificación familiar. Una persona reconocida refugiada tiene el derecho a solicitar a la misma Comar que sus familiares directos, quienes escribieron el formulario que hablábamos antes, puedan venir a México de manera regular con una residencia permanente. Es un poco la idea de por qué no habría procedimientos automáticos con el simple hecho de solicitar ser reconocido. Sí los puede haber en una protección migratoria con ciertos perfiles, como lo hay, que es, me parece, como haber ingresado a México antes de tal día de enero de 2017, algo así, comprobar tantos años de estancia, entonces que ya son como los perfiles y automáticamente sí tienes que pagar y hacer el procedimiento, pero no hay como mucho más completo. ¿Y así se llama programa de protección migratoria? No, programa temporal de regularización migratoria. Gracias. Es el segundo que tiene migración, ¿cierto? Sí, y está dentro de los documentos que tú mandaste para la tarea que ya hicieron la semana pasada. Están de las directrices, pero del programa temporal de regularización no, porque nosotros no manejamos tema Por migratorio. eso sí lo posteamos, bueno, yo lo posteé en Facebook, Porque fue de otra clase, ¿no? de la Comisión de Derechos Humanos. Ah, de la Comisión de Derechos Humanos, es verdad. Sí, sé que existe este programa, pero nosotros no trabajamos nada el tema migratorio, entonces seguramente requisitos y esto más copiar el documento que les mandó la CNDH, seguro está muy completo, si no está en la página de migración, pero es un poco para responder. Ahora, el tema de las fronteras. También recordar
que en esta ponencia, en este tema, y el ACNUR solo trabaja con personas solicitantes de asilo y refugiados. Para que, por ejemplo, específicamente nosotros en Frontera Norte tenemos ya un programa, por llamarlo de alguna manera interno, donde tenemos personal específicamente también dedicado a hacer misiones continuas a Frontera Norte para monitorear la situación, trabajar con las casas del migrante, con las instituciones. Queremos fortalecer el trabajo que tenemos con la CNDH, que tiene presencia, que visita, que monitorea, que registra, que no solo recaba quejas, sino que es quien debería o investiga posibles violaciones a derechos humanos. Entonces estamos tratando de fortalecer la relación que ya tenemos o que no teníamos con los actores que sí tienen presencia en Frontera Norte que el ACNUR no tiene. El ACNUR, estoy brincando de diapositivas a diapositivas, pero funciona. El ACNUR tiene oficinas aquí en Ciudad de México, que es como la oficina país. Tiene oficina en el norte, la única presencia que tenemos es en Saltillo, y está más relacionada con el tema de integración de personas refugiadas. Tenemos oficinas en Frontera Sur, en Acayucan, Veracruz, Tenosique, Tabasco, y Tapachula, Chiapas. Particularmente en Frontera Sur, además de que tenemos la mayor presencia, la presencia más fuerte, porque son 3 oficinas, hacemos una dinámica similar en el sentido de que la oficina, si bien solo está en Tapachula, hace misiones de monitoreo mínimo una vez por semana dentro de su área de cobertura, que le llamamos, que en este caso es solo Chiapas, porque igual es el estado que más solicitudes de asilo recibe. Hacemos estas misiones de monitoreo para contacto con albergues, con población, personas en detención, ruta migratoria, etcétera. Tenemos además, a partir del año pasado, lo más fuerte que la ACNUR había tenido en años de asistencia humanitaria, tenemos un programa específico de asistencia humanitaria donde se le brinda un apoyo a la población solicitante y refugiada, es un apoyo económico, por ejemplo, para la renta, para alimentación, compra de medicamentos, apoyo a la educación, apoyo de traslado para temas de seguridad, apoyos de integración, es meramente asistencia humanitaria. Sobre todo en Tapachula, que es, insisto, Chiapas es el estado donde más solicitudes de asilo se reciben, y por ende nuestra oficina es, además de la más grande, también la más enfocada en el tema de asistencia humanitaria. Se da atención al público todos los días, funciona mediante cita por el número de población que se recibe, pero tenemos a personal enfocado en temas de integración, a personal le llamamos como de protección, que es más acceso al procedimiento, encontrarte un abogado, acompañarte, la residencia, la visa, etcétera. Y tenemos también otra parte del personal que se encarga de entregar esta asistencia humanitaria. En Ciudad de México, como es oficina de país, el ACNUR no tiene contacto individual, no tiene contacto con población, pero lo hacemos a través de lo que le llamamos nuestros socios. Nuestros socios en Ciudad de México, tenemos aquí a nuestra representante, trabajamos con PCR, con Programa Casa Espacio Refugiados. El ACNUR brinda un financiamiento a la organización y la organización es quien da asistencia humanitaria, quien recibe a la población, acompaña, hace un mundo más de lo que el financiamiento del ACNUR puede entregar. Ahí sí, mis respetos en realidad para nuestros colegas que están en el ACNUR en terreno, así como los socios, que acá es PCR, y en terreno le llamamos como las oficinas, todas menos Ciudad de México, que es Red Internacional, en Frontera Sur, quien hace como esta asistencia. Y bueno, es un poco lo que tenemos enfocado. También es que nuestras acciones de información sobre el derecho a solicitar asilo y cómo ejercerlo, también yo diría que están muy enfocadas a Frontera Sur por 2 cuestiones. Primero es el punto de llegada. El punto de llegada es el punto de entrada y es donde normalmente o hasta ahora, quitando lo que ha sucedido en Frontera Norte, es normalmente donde está el mayor flujo de población, al menos en un principio. Entonces, la mayoría de nuestros esfuerzos están enfocados en la Frontera Sur. Nótese que tenemos 3 oficinas, ¿no? Y lo que hacemos ahí es informar, sobre todo por estos números de población también, y aprovecho para contestar otra pregunta en este rápido speech. La ley de asilo establece que una persona solo tiene 30 días desde que cruza la frontera para solicitar la condición de refugiado.
Si nosotros hacemos los tiempos desde que una persona cruza esta frontera hasta que llega, por ejemplo, a Saltillo, a Tijuana, incluso a Guadalajara, muchos de los casos es que ya pasaron los 30 días. Igual se puede solicitar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Constitución, la ley y el reglamento, cierto? La ley nos marca los 30 días hábiles para solicitar. El reglamento habla la excepción. Si tú no solicitaste dentro de estos 30 días que cruzaste la frontera, la Comar recibe tu solicitud y te responde pidiéndote que justifiques por qué no solicitaste esto dentro de estos primeros 30 días. ¿Por qué te fue materialmente imposible solicitar la condición de refugiado? ¿Por qué si llevas 32, 50, un año, 10 años, por qué no te has acercado a la Comar? El contenido de la respuesta, Comar lo analiza y sobre de eso determina si accedes o no al procedimiento de asilo. Entre los esfuerzos en las dos fronteras, así como en Ciudad de México, así como los 30 días, etcétera, lo ligaría también con que desde el año pasado tenemos también mucho de nuestro esfuerzo enfocado en el tema de asesoría, orientación y representación legal, que es lo que comentábamos ahorita. Lo primero, lo más importante, ya que informaste, etcétera, ningún procedimiento administrativo o judicial termina siendo igual si vas solo a si vas acompañado de un abogado o un abogado. No es lo mismo, por ejemplo, una entrevista de elegibilidad de una persona que fue sola por su cuenta, sin información ni acompañamiento, a una persona que tiene un abogado que preparó su entrevista desde días antes, semanas antes, meses antes, pensando en los 55 días, bueno, 45, ¿no? Si yo como abogado, abogada de esta persona, tengo que ser experto en la materia, tampoco, no sería ético que yo te represente si no tengo ni idea de lo que es el sistema de asilo. Yo soy tu representante legal, entonces yo sé lo que es una entrevista de elegibilidad, sé qué es la Comar, sé quién es un refugiado. Yo desde antes preparo tu entrevista y no porque te voy a decir que mientas y no porque voy a jugar con tu testimonio y no porque te voy a inventar una historia para que la Comar te reconozca. Es que te voy a ayudar a aclarar los hechos y te voy a explicar en el número de veces y conforme sea necesario qué es un refugiado. Un refugiado no es una persona que es víctima de delito en México. A la Comar ni te va a preguntar, ni es parte del análisis, ni tendría por qué interesarse en lo que te pasa en México. Para eso hay otras autoridades. La Comar es qué pasó en tu país. Tu representante legal lo sabe. Entonces, al momento que te prepara para entrevista, todo es qué pasó. Efectivamente, y yo ni siquiera me iría con un tema de que si nos acordamos o no si somos víctimas de delito. Bueno, probablemente es un mal ejemplo porque tengo muy mala memoria, pero si a cualquiera de ustedes, si tienen mala memoria como yo, o si tienen mejor memoria, pero les dicen, ¿qué comiste el miércoles pasado? Yo no sé ni qué comí ayer, pero quizás era un poquito más amplio. ¿Qué traías puesto antier? Imagínense eso con un hecho traumático. Es mucho más complicado. Y es esto, el testimonio, la preparación de la entrevista no es para, oye, yo he escuchado que la Comar siempre reconoce a los chicos reclutados para y se los recomiendo porque nosotros lo hemos usado. Acuérdense, un espacio sensible, confidencial, ustedes nada más con la persona. Solo ustedes empiecen a llevar también el testimonio y es bien fácil ayudar a una persona solicitante para su entrevista. No tenemos que ser abogados. Con que ustedes le den una hoja en blanco, un lápiz o una pluma y le piden que haga una línea de tiempo de lo que pasó en su país desde el momento que se sintió insegura, no desde, o sea, caso de asilo, ¿no? Refugiados, tu vida está en peligro, estás huyendo, ¿por qué? Plásmalo. ¿Qué es lo primero que te acuerdas que pasó? ¿Desde qué momento empezaste a tener miedo? ¿Qué cambió? También otra cosa es que las entrevistas de elegibilidad no es solo qué te pasó, es tu contexto personal, familiar, tus antecedentes y de tu país. Y no solo de tu país, porque a mí si me preguntan qué está pasando en Tlaxcala, qué está pasando en Tlajomulco de Zúñiga, les voy a un poco cambiar de tema, no sé, buscar alguna opción o googlear o hacer. Pero en cambio, si yo vivo en Ciudad de México y me preguntan qué está pasando en Ciudad de México, bueno, mira, esto y esto y esto y esto, yo soy de aquí. O
que a una persona si es de Honduras y es de Tegucigalpa, y yo le pregunto, bueno, cuéntame, ¿qué está pasando en San Pedro Sula? Igual y algo sé, pero mi contexto es que hay información que la Comar no puede acceder a información de tu país o de tu contexto si, por ejemplo, yo apoyo al solicitante a que cuente cuál es el contexto, la experiencia de otros a su alrededor, porque también es por lo que yo tengo miedo. Yo tengo miedo de acercarme a la policía porque mi vecina lo intentó y la mataron, porque yo tengo miedo de recluten a mis hijos porque ya reclutaron a todos los de la colonia. Yo tengo miedo de me recluten a mí porque están en mi escuela. Yo tengo miedo de que ya me amenazaron porque no pago la extorsión. Sé que me van a matar. No lo sé porque ya me mataron. Lo sé porque han matado a la gente de mi colonia. Esa información, la Comar te puede decir, sí, El Salvador tiene una tasa de homicidios de 104 por cada 100,000 habitantes. Sí, eso lo podemos leer. Pero no te va a decir a cuántas personas de la colonia han extorsionado. No te puede decir si al vecino lo mataron. No te puede decir si el niño tiene miedo de que lo recluten porque la M18 está en su escuela y la MS está en su casa. Esta información es la que el solicitante tiene que explicar. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué crees que esa amenaza se puede concretar? ¿Por qué tienes tanto miedo de que te recluten? ¿Por qué crees que va a pasar? ¿Qué pasaría si regresas? Esto es el cómo podemos preparar a las personas para la entrevista, que va a ser mucho más sencillo, porque, y nos pasa siempre. Si, por ejemplo, yo ahora les dijera, todos cierren sus computadoras, examen sorpresa, directrices de elegibilidad. Para quien no las leyó, empezamos a temblar, nos ponemos nerviosos, digo que voy al baño, tomo agua, copio, hago, googleo rápido, las imprimo. Para quien las leyó, saca una hoja, una pluma y empieza a contestar el examen. Una entrevista es igual. Si yo sé a qué voy, si ya me ayudaron, si ya me prepararon, si yo ya sé qué es la Comar y qué me van a preguntar, puedo llevar una entrevista mucho más sencilla y para el entrevistador es mucho más sencillo. No tiene que estar redirigiendo, no tiene que estar, no interrumpiendo, pero sí pidiendo volver al tema, no tiene que, para las dos maneras es más sencillo. Empiezo con un tema y termino con 100, pero ahí va. Y luego, en el tema del presupuesto, efectivamente es que la Comar podría hacer mucho más con más presupuesto. Efectivamente es que si bien las dos dependencias, por ejemplo, dependen de la Secretaría de Gobernación, entre Migración y Comar, tenemos una disparidad en el tema de presupuesto asignado muy importante. Les comentaba también acá haciendo más material el qué hace la ACNUR en México. Les decía que la ACNUR no viene a decir, quítate que ahí te voy. No le va a decir a la Comar, tú ya no resuelves, a partir de hoy resuelvo yo. Pero sí le vamos a ayudar a cumplir con sus responsabilidades. El año pasado, a partir del año pasado, por ejemplo, el ACNUR está financiando 29 plazas de la Comar que van desde el oficial de registro, desde quien está en la oficina tomando tus datos, oficiales de elegibilidad, que son quienes te van a entrevistar con este expertise mucho más técnico, y oficiales en el área legal, que son los que ven recursos de revisión. 29 el año pasado. Este año se publicaron 6 plazas más financiadas por el ACNUR con lo mismo. Registro, elegibilidad y para recursos de revisión, cosas que tengan que responder en lo judicial y así. Efectivamente, debería ser la Comar y el Estado quien tenga el presupuesto suficiente para acercar a estas responsabilidades. Sabemos que no siempre es así, entonces lo que hace la ACNUR es tratar de coadyuvar en los diferentes ámbitos en los que ve esta necesidad. Uno de ellos es el tema financiero. Otro es que, por ejemplo, la Comar, igual con el poco staff que tiene y el número en aumento de solicitudes de asilo, por ejemplo, no puede ir a las estaciones migratorias solo a brindar información, no a entrevistar, no a casos. Solo a la población que está ahí detenida decir, ustedes tienen el derecho. La Comar no tiene hasta ahora esa capacidad, bien, lo hace el ACNUR donde tiene oficinas. Bien, el ACNUR lo apoya haciendo, por ejemplo, las misiones que se hacen al norte, se incluyen las estaciones migratorias y el ACNUR va, informa sobre este derecho, quien quiera solicitar la condición de refugiado. El ACNUR no recibe solicitudes porque no tiene esta facultad, pero avisa a Migración para que Migración canalice a la Comar y la Comar resuelva. Es gratis todo, ¿verdad? Sí, todo el procedimiento es gratuito, tanto el procedimiento de asilo como la residencia permanente después.
Tenía otra pregunta aparte, que ya, aquí está, sí, que está relacionada, y también agradezco, es un tema que estaba, pero no lo había mencionado, en el tema de niños, niñas y adolescentes, sobre todo no acompañados. ¿Qué pasa si un niño, niña o adolescente no acompañado quiere solicitar la condición de refugiado? ¿Podría, aunque está solito? ¿O no podría porque no tiene un adulto que decida por él? Sí. Claro que puede, porque no necesita un adulto que decida por él. Niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objeto del derecho y son sujeto de derechos. Un niño, niña o adolescente que huye de su país e ingresa a México por su cuenta puede solicitar la protección como refugiado. La diferencia es que si lo hace un adulto, una persona adulta por su cuenta, sigue el procedimiento por su cuenta. La diferencia con niños, niñas y adolescentes no acompañados es que tenemos una autoridad, que es la Procuraduría de Protección a la Infancia, quien no es si quiere o no quiere, está obligada a no solo acompañar al adolescente, a representar al adolescente en todos los procedimientos migratorios, de asilo, judiciales, el procedimiento que ustedes quieran. Ahora hay una autoridad específica de la protección a la niñez. La Procuraduría de Niñez no te va a decir si es o no un refugiado. Eso le toca la chamba a la Comar. Pero la Procuraduría va a preparar al adolescente para la entrevista, le va a acompañar durante la entrevista. Si es negado, debe presentar su recurso de revisión, debe hacer una determinación del interés superior. Ahora con la nueva ley debe hacer un plan de restitución de derechos, debe emitir medidas de protección, etcétera. Todo paralelo, una cosa no choca con la otra. Había 2 preguntas en el tema de niñez, entonces aprovecho para responder esas. Ok, una de las preguntas es que si hay perfiles que no aplican o no podrían aplicar para ser un refugiado. No. En realidad es que solicitar la condición de refugiado es un derecho humano, así que todos, todas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, solos, acompañados, pónganle como quieran, pueden acercarse a la Comar y solicitar la condición de refugiado. No por solicitar el refugiado, no es automático. Hay todo un análisis técnico que se tiene que hacer, pero no hay perfiles que no podrían. Sí destacar que si una persona no tiene ningún temor de regresar a su país, su vida no está en riesgo, puede acceder igual, puede solicitar, pero es muy probable que sea negada, porque no tiene este temor fundado de persecución. Luego, no la entendí muy bien para cuál es la justicia social de un refugiado, pero hay una siguiente que es como la instancia de sancionar al país cuando no quiere dar refugio o asilo. Ok, primero recordemos que no existe el derecho al refugio, sería el derecho a solicitar la condición de refugiado. Si estamos hablando de asilo político, se concede, se otorga, no se reconoce. Entonces, nada más para recordar las terminologías, no hay una instancia de sancionar porque es un análisis técnico. No por solicitar automáticamente eres refugiado, porque entonces no habría un análisis técnico, no habría una entrevista, ni habría la Comar. ¿Para qué? Si automáticamente. No se sanciona cuando un Estado no reconoce, no porque esté bien o mal, sino porque el análisis que se hace es para reconocer o no. Yo no te puedo sancionar si algo no es automático. Yo, comunidad internacional, ¿no? Por ejemplo, sí hay mecanismos nacionales, caso a caso, para resolver o para identificar violaciones a derechos humanos, garantías de debido proceso o incluso el contenido, una mala interpretación de la Comar. Puede ser, es una autoridad, es un sistema perfectible, sí puede ser que en alguna resolución se hizo un análisis de manera equivocada. Para eso tenemos un recurso de revisión, que es un tema administrativo. Para eso tenemos una vía judicial, que va hasta el amparo. No ha habido ningún caso traído por la Corte en el tema de asilo, pero esperemos algún día que pueda sentar precedente. Pero para eso hay mecanismos nacionales y no es que sancione a la autoridad, sino que buscas el reconocimiento de la persona, porque se hace el análisis técnico. Sí, por favor. Otra, bueno, ok. Si hay algún tipo de accountability, igual como algún tipo de responsabilidad o sanción por el tiempo de asilo relacionado con
los reportes positivos del ingreso para México. Asumo que el ingreso para OCDE y estas instituciones. Vuelvo igual a lo mismo. No hay... La Convención del 51, cuando ustedes ven, determina o establece cuál es la definición de esta protección como refugiado, establece el principio de no devolución, o sea, esta garantía de que no te pueden deportar, devolver, retornar en caso de ser solicitante o refugiado, y establece derechos y obligaciones para los refugiados. No establece un procedimiento. El procedimiento sí dependerá de cada estado cómo lo regule. La convención, ustedes es raro si no es que no los hay, convenciones internacionales que regulen algo como un procedimiento, como tiempos. Estos convenios internacionales no solo regulan, sino que reconoce la comunidad internacional que existe este derecho y que los estados están obligados a protegerlo. Pero no procedimientos, no tiempos, no accesos, no qué autoridad resuelve. Sí hay temas de debido proceso, como por ejemplo, que en el tema de asilo se recomienda que solo que sea una autoridad la que te resuelve, la autoridad competente de asilo, que no sea la misma que migración. No dice migración, pero sí dice una sola autoridad, un órgano competente, autónomo, bla, bla, bla. Entonces, estas cositas de debido proceso las pueden encontrar, pero no va a decir la Comar, no va a decir tiene 45 días, eso lo regula totalmente el Estado. Sí, le habías contestado que qué necesitan. Sí, el tema de las pruebas, no necesitan ninguna prueba, ningún documento, nada. El cuánto tiempo se tarda Glocomar, ya lo vimos, 45 días hábiles, más 10 para notificar. Ok, esto ya lo vimos. ¿Qué pasa cuando una persona solicita después o se acerca a la Comar después de los 30 días hábiles que tiene para ingresar a territorio mexicano? Igual lo puede hacer, la única diferencia es que la Comar le va a pedir que explique por qué le fue materialmente imposible solicitar en este tiempo. Creo que también ya la habías. Sí. Otra, los refugiados en México tienen los mismos derechos que los nacionales, en particular el acceso a la salud a través del Seguro Popular. Sí, las personas refugiadas en México tienen exactamente los mismos derechos que cualquier persona nacional, excepto votar y ser votado. Me voy más allá del tema de refugiados. En la ley de migración se establece justo me parece que es el artículo 5, en los primeros artículos, que cualquier persona extranjera, sin importar su condición migratoria, tiene derecho a la educación, salud, etc. El derecho a la educación, salud, efectivamente es a través del Seguro Popular. El Seguro Popular tiene un programa de acceso temporal donde tú te puedes acercar e inscribirte al Seguro Popular durante 3 meses sin documento migratorio, sin condición de estancia, nada. Una persona refugiada, durante su procedimiento de asilo, Seguro Popular, 3 meses temporales, reconocida refugiada, cambia y se inscribe ya de manera permanente en el Seguro Popular. O se accede al trabajo y tiene que ser inscrito, seguridad social, etc. Pero sí, las personas refugiadas tienen exactamente los mismos derechos, excepto votar y ser votado. En caso de desplazamiento forzado interno, las personas, ¿cómo pueden alcanzar la condición de refugiado interno? No se puede. La condición de refugiado, acuérdense que por definición hablamos de protección internacional. Un desplazado forzado interno, como su nombre lo dice, es dentro del mismo estado. Sí serían coincidentes en la falta de protección estatal, por ejemplo, pero un mexicano, aun y cuando fuera desplazado, no puede solicitar protección como refugiado en México. Para solicitar esta protección como refugiado, forzosamente hay que cruzar una frontera internacional. Un comentario de Saltillo. Cierto. Esta protección como refugiado, decíamos que una persona lo puede solicitar cuando huye de su país por persecución, raza, nacionalidad, etcétera, o por violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos. O se habla de una tercera opción que se llama refugiados surplus. Refugiados surplus es cuando yo ya estoy, por ejemplo, en México y yo no huí de nada. Yo venía como turista, yo venía como estudiante, pero en el tiempo que estoy aquí se desató una guerra civil en mi país, se desató una situación tal en mi país que yo no puedo regresar. Por ejemplo, ahora se está usando esta solicitud surplus, exacto, para los venezolanos.
Muchas personas de Venezuela llegaron a México hace años, hace días, hace semanas, hace meses, hace tiempo, y no necesariamente venían huyendo. Estando aquí es donde se dio el problema. Me gusta explicar esto de refugiados surplus cuando no teníamos esta situación de Venezuela. ¿Ustedes han visto una película que se llama La Terminal, una de Tom Hanks? Eso es un refugiado surplus. Es una persona que va, me parece, a Nueva York con el objetivo de que a alguien de jazz le firmara un autógrafo para su papá, porque va a Estados Unidos con un tema personal, familiar, a que alguien le firma un autógrafo, literal, quería firmar e irse. En el avión y el momento que llega al aeropuerto, su país estalla en guerra civil o desaparece, o no me acuerdo qué pasa, que ya no puede regresar. Y yo solo me voy a la convención tradicional. ¿Está fuera de su país? Sí. ¿Tiene un temor fundado de persecución? Pues sí, pero no era el motivo por el que salió. Protección estatal, etcétera. Voy a hacer como todo el análisis, pero él no está aquí porque huye. Él vino por un tema ajeno a. Estando aquí es que tuvo este problema, refugiado surplus. El análisis es igual, la diferencia es que no huías en principio o no llegaste al país con esos objetivos o por esa razón de salida. Ok, el tema de no devolución. Decíamos que las personas que están solicitando la condición de refugiado o refugiadas y están en una estación migratoria o están en libertad y después son detenidos, no pueden ser devueltos a su país ni a un lugar donde su vida, libertad o seguridad corra riesgo. Deber ser. ¿Qué pasa si lo deportan igual? Chan, chan, chan. Bueno, nos avisan. Si una persona solicitante de la condición de refugiado que ya tiene una constancia o que ya presentó un escrito libre o cualquier documento que acredite que ya solicitó la condición de refugiado y por error, por voluntad de la autoridad, vaya, por cualquier cosa es devuelta a su país o a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corre riesgo, en verdad, lo primero, y lo agradeceríamos mucho, les paso mis datos de contacto, mi tarjeta, porque justo soy el punto focal para temas de detención. Por favor, nos avisan. Ese es una violación al derecho internacional de los refugiados. En los casos en que una persona que solicita la condición de refugiado, que tiene una constancia, no desistió, no abandonó su procedimiento, sigue en trámite, o peor aún, es reconocida refugiada, o tiene la protección complementaria y es devuelta a su país, esa es una violación al derecho internacional de los refugiados. En esos casos, se puede pedir al gobierno mexicano la readmisión al país. Entonces, de verdad que si ustedes identifican un caso que fue devuelto, que tenía esta protección en México, avísenle al ACNUR y empezamos a intercambiar información. Tenemos ya como formatos básicos de información que se le tendría que pedir a la persona, por ejemplo, cuando solicitó, qué documento trae, entender el procedimiento migratorio, cómo fue, si avisó, si no avisó, para el tema de incidencia con el gobierno, pero sí hemos tenido casos de readmisión. Entonces, ahí sí, de verdad, les dejo mis datos de contacto y lo vemos caso a caso. Está justo qué estatus tiene la persona en esos 45 días. Ok. Este está ligado con una que hacían acá. ¿Qué estatus tiene la persona en los 45 días que está en el procedimiento de asilo? Y justo está ligada con una que dice, ¿por qué el documento? Ah, no, hay una pregunta que dice, ¿qué estatus tienes durante los 45 días? Y hay una pregunta que dice, ¿por qué ser reconocido como refugiado no es condición migratoria suficiente para permanecer en México? ¿Qué pasa? ¿Qué condición tienes durante los 45 días? Eres solicitante de la condición de refugiado, acuérdense, brazo derecho, comar. Esto te da derecho a que vayas a migración y solicites una visa humanitaria como solicitante de la condición de refugiado. Lo único que tienes que hacer es llevar esta constancia de trámite en original, solicitar el trámite para la visa humanitaria. La visa humanitaria el artículo 52 de la Ley de Migración establece primero como delito grave en México, solicitante de la condición de refugiado, de asilo político, de protección complementaria, niño, niña, adolescente no acompañado o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, no tienes ninguna condición migratoria porque la Comar no es la facultada para condiciones migratorias,
pero sí te da la opción de acercarte con migración para la visa humanitaria. Si también pueden leer, por favor, las preguntas de las personas de las sedes, es que como están abarcando solamente las preguntas de las personas en línea antes de que se me oscurezcan. Por Bueno, favor. era justo la primera pregunta, ¿estas son las de sede? Justo la primera pregunta es ¿por qué el documento donde se reconoce la condición no es suficiente para acreditar estancia regular? Lo mismo. La diferencia es que reconocido refugiado no es visa humanitaria, es residencia permanente. La Comar no otorga condición de estancia migratoria ni condición de estancia regular. La Comar determina la condición de refugiado, punto y final. Migración no determina la condición de refugiado, pero sí entrega condiciones de estancia, visa humanitaria, residencia permanente. Si se otorga o reconoce el asilo político. ¿Se reconoce el asilo político? Eso es una prerrogativa. Se otorga, muy bien. Si se otorga el asilo político, ¿puede la persona residir en la sede de la embajada y no ser trasladado al país que le reconoce? Pues más bien ustedes, díganme, ¿podría vivir en la sede de la representación y no trasladarse al país donde pide este asilo político? ¿Por qué una persona se acerca a la Embajada de México y pide asilo político? Porque el estado donde vive lo persigue. Entonces, ¿podría vivir en el estado donde lo persiguen al mismo tiempo que pide el asilo político? Bueno, si puede vivir en las cuatro paredes de la embajada, sí. Sí puede vivir dentro de la representación, porque el acercarte a la embajada es porque, por ejemplo, lo que decíamos de Chile. Si un chileno va a la Embajada de México en Santiago y pide asilo político y México le dice, sí, porque eres Juan Pérez chileno y sí, te otorgo el asilo político. Ok. Ah, pero vive en Chile. No hubiera venido. Si tengo un nivel de vida seguro como para vivir en ese país es porque no necesito el asilo político. Si vive en la embajada, pero lo reto a que ustedes vivan en la embajada. Es como este caso en Londres, o sea, Justo. Ah, ok. Ese es otro tema importante porque se acerca a la embajada de Ecuador, país latinoamericano, asilo político. Londres, país no latinoamericano que no reconoce el asilo político. Ese fue un tema dual en el que la embajada de Ecuador decía sí, asilo político. Inglaterra decía eso fue como doblemente complicado, no era solo sacarlo del territorio, sino que estaba en un país que no reconoce esta figura. Es solo para el contexto latinoamericano. Luego, ¿por qué se privilegia la participación del INM como vehículo para que las personas soliciten? No se privilegia en el sentido de que solo o es porque solo queremos que migración lo haga, sino porque es la autoridad que mayor contacto o primer contacto puede o tiene con las personas extranjeras, y segundo, porque es la autoridad que tiene este contacto que más presencia tiene en todo el país. Es el por qué se hace todo a través de migración. Luego, se hace un comentario respecto del Plan Frontera Sur y cuál sería el alcance del ACNUR para garantizar, verificar, procurar que se hiciera la identificación de personas solicitantes de la condición de refugiado. Ok. Por si no todos estamos igual familiarizados, el Plan Frontera Sur en realidad es que el impacto mayor que tuvo es que se aumentaron los controles y retenes migratorios, se aumenta la identificación de extranjeros sin condición de estancia regular en México, círculo. Entonces se aumenta el número de detenidos en las estaciones migratorias, deportaciones y se hace el círculo. En ese sentido es que en el tema del Plan Frontera Sur, que es un tema de control, identificación de extranjeros, detención, deportación, etcétera, el rol del ACNUR estaba meramente enfocado en el tema de aumentar la información sobre el derecho a solicitar la condición de refugiado, aumentar la identificación de estas personas con posible necesidad de protección internacional y asegurar su acceso al sistema de asilo. Más allá de que si se aumentan, si disminuyen, si se mejoran, si empeoran los controles migratorios, el tema migratorio
Es una prerrogativa del Estado donde el ACNUR no va a pedir que haya más o menos controles migratorios. El ACNUR lo que va a exigir es que se brinde información sobre este derecho, se identifiquen a estas personas y se asegure el procedimiento de asilo y la permanencia en el tema de no devolución. En respuesta como inmediata, lo que se hizo particularmente, bueno, para empezar, cuando empezó el Plan Frontera Sur, no teníamos oficina en Tenosique, Tabasco, solo tenemos la oficina en Acayucan, en Tapachula, perdón. Entonces fue también otro como impulso para tener mucha más presencia en Frontera Sur. Entonces, bueno, a partir del año pasado y antepasado es que abrimos Tenosique y Acayucan. Entonces, la respuesta como inmediata era fortalecer nuestra área de quienes nos apoyan, por ejemplo, en hacer los afiches, las lonas del procedimiento, estos que entregamos como de información masiva. Otra es que si antes, por ejemplo, en Tapachula íbamos a la estación migratoria una vez a la semana, empezamos a ir 3, 4 veces. Si íbamos una hora, íbamos de 3 a 4 horas. Si iba una persona, íbamos 2 o 3 acompañados. Íbamos más a las rutas migratorias, íbamos más a las casas del migrante. Se fortalecieron algunas casas del migrante para tener más personal, para mejorar infraestructura. Era como tanto respuestas inmediatas como respuestas a mediano o largo plazo, que era la apertura de las oficinas. Si una persona que se le reconoce la condición de refugiado quiere visitar otro país, ¿bajo qué nacionalidad tramita la visa? La condición de refugiado no es una nacionalidad mexicana. La condición de refugiado es tu nacionalidad. Si tú eres de El Salvador y llegas a México y solicitas la protección como refugiado y se te reconoce como refugiado, tú sigues siendo salvadoreño. Solo eres refugiado en México, o sea, tienes una residencia permanente como salvadoreño. Si tú quisieras salir del país, tienes que acreditar visas, documentos, etcétera, como salvadoreño. Solo residencia permanente, refugiado en México. ¿Esto qué significa? Si una persona se va a Canadá y llega a Canadá y lo deportan, no lo pueden deportar a su país, lo tendrán que deportar a México porque aquí es reconocido refugiado. Pero de salida todos los trámites son como tu nacionalidad porque ni pierdes ni cambias de nacionalidad. También para acotar ahora que hablamos de nacionalidad, a las personas reconocidas como refugiadas de Latinoamérica, México tiene algún tipo de facilidad o excepción para los tiempos de naturalización. A las personas residentes permanentes en México que vengan de un país de Latinoamérica, solo se les pide 2 años de residencia. Con eso se puede naturalizar. Si se naturaliza, entonces sí adquiere la nacionalidad mexicana y entonces sí, para abandonar o salir del país, puede buscar requisitos como mexicano o como la nacionalidad que tenía como refugiado. ¿Qué pasa si una persona fue obligada a ingresar a una mara a cometer un delito grave y sale de la mara sabiendo que lo van a perseguir y llega a México y pide ser reconocido como refugiado? Puede acceder al procedimiento como cualquier otra persona lo puede hacer. Son justo estos elementos los que analiza Comar para el tema de exclusión. El tema de exclusión, en mi punto de vista, es el tema más complicado de protección internacional, porque tienes que sopesar y ponderar los derechos vulnerados o los derechos protegidos. ¿Qué pasa si yo tengo este caso? Es una persona que sí estuvo en la mara, pero lo reclutaron a los 13 años. Si extorsionó o si cubría la zona, dio pitazos de ciertas cosas, o más allá. Sí, pero empezó a los 13 años. O para ingresar le pidieron que matara a su amigo, a su hermano, a su mamá, a su qué sé yo. De entrada, si yo lo veo solito, como si mató a alguien, no ha excluido. Espérame, porque ¿qué pasa? Las consecuencias de la exclusión puede ser la muerte. ¿Qué pasa si efectivamente este chico, que cuando llegó a México ya tenía 16, 17, 20, los años que ustedes quieran, ¿no? Entonces llega a México y tiene todos estos antecedentes. La Comar tiene que analizar primero si es refugiado. Yo no puedo excluir sin incluir. Yo ya digo, si eres refugiado, fuera de tu país, temor fundado, pero cometiste estos delitos. Tengo que analizar si el hecho de no protegerte y devolverte, ¿qué va a pasar contigo? Si yo no te protejo y te devuelvo, te matan.
¿ok? Lo analizo. ¿Qué pasa si sí? O sea, estuviste en la Mara, pero te reclutaron a los 13 años y tienes 16, no pudiste más y te saliste. Tengo que verlo como si fuera un abogado de derecho penal. Tengo que identificar el tema de responsabilidad del individuo, tengo que identificar el tema de intencionalidad, tengo que identificar si fue en defensa propia, tengo que identificar, para empezar, si era un delito grave en su país y qué tipo de delito. ¿Qué pasa si tenemos a una persona que viene de Nigeria y es homosexual? Cometió un delito grave en su país, excluible. No, ese es el análisis que tiene que hacer la Comar. No basta con que la persona o con que la comarcia llegue de información que diga que la persona cometió un delito. Primero, ¿qué tipo de delito es? Sí, en Nigeria ser homosexual es un delito, pero es un tema de derechos humanos. ¿Qué pasa si cometió una mujer en Irán que no traía puesto el, el velo? No sé cómo se llama, la verdad. Burka, que no traía puesta la burka. Ok, delito grave y además no es como que, bueno, debido proceso, va a estar en la cárcel por X tiempo, vamos a pedrarla hasta que muera. Sí cometió un delito grave, ese es el primer paso para exclusión, pero para empezar, este no es delito en mi país. En México eso no está tipificado. Segundo, la proporcionalidad de la pena. No trae la burka versus ser apaleada, perdeada en público. Además, ¿qué pasa si yo te vuelvo y no te protejo? Si te matan, yo te regresaría a que te maten. Entonces se hace un análisis de verdad que yo creo que es de lo más complicado en el tema de protección internacional, porque también tienes un tema de seguridad, es proteger a alguien que cometió un delito, que extorsionó, que alguien que era de la Mara, alguien que... Entonces sí tienes que sopesar, es un análisis bien complicado e incluso es la parte de la resolución de Comar que mejor y más fundada y motivada debería estar por las consecuencias que tiene. Porque si te excluyen, migración te puede deportar, muchas veces te puede matar. Esos son los análisis que se tienen que hacer. ¿Cómo permitirías incluir algo en la cuestión de la exclusión? Como bien dice, sería analizar la legislación del país de origen, analizar nuestra legislación, sí, pero también con marco en qué es un delito grave, que tomaríamos justamente el derecho internacional y justamente esa evaluar y hacer una comparativa de cuántos, por ejemplo, la penalidad aquí en nuestro país, la penalidad en país de origen, y justamente, aunque los dos estén tipificados como graves, qué tipo de pena o consecuencia tendría en el país de origen justamente para determinar si es viable o no la devolución. Y bueno, ya que abriste como ¿le puedo dar la palabra a Cristina? Adelante, Cristina. Yo tenía duda No te escuchamos, vente por acá. Habías mencionado que en Saltillo tenían una oficina por la Integración. Integración es mi duda. ¿Por qué hace de integración? Ok. No, sí, lo digo aparte, porque tengo algunas cosas ahí de como mucho más visiblemente ver qué hace la ACNUR en México, pero para el tema de integración es que, por ejemplo, en Frontera Sur, la gran mayoría de nuestro presupuesto, la gran mayoría del personal está enfocado en atención directa, oficina, asistencia humanitaria, estación migratoria, albergues, etcétera, versus integración. Porque es Frontera Sur, porque es donde hay la mayor parte de solicitantes, porque la gran mayoría de reconocidos refugiados no se van a quedar ni en Tenosique ni en Tapachula por temas de seguridad, de económico, lo que tú quieras. El número de personas, por ejemplo, para darnos una idea en números, la oficina de Tapachula, que funciona por cita, al día atiende alrededor de 50 o 70 casos, no personas, casos individuales, lo que significa que un caso puede ser una familia de 10, un caso puede ser una familia de 5, 3, 20, entonces solo casos al día alrededor de 50, 60. Si tú tienes una oficina con un staff de 10, 9.5 lo vas a enfocar en asistencia directa y estación migratoria. En cambio, la oficina en Saltillo me refiero a que está enfocada en integración porque las personas que llegan al ACNUR ya son reconocidas refugiadas, la gran mayoría son canalizadas por nuestras propias oficinas o nuestros socios
en Frontera Sur o Ciudad de México. Y la idea de que está, como decimos, enfocado en esto de integración, es porque, por ejemplo, cuando tú llegas, cuando la familia llega, ya hay un programa de recepción donde ya hay un espacio donde tú puedes, bueno, la Casa del Migrante, la verdad es que también nos ayuda un montón para ese tema, porque cuando recién llegan, se quedan unos días ahí, en lo que encuentran un lugar por su cuenta y entran como al programa de asistencia humanitaria de la ACNUR, renta, alimentación, educación, etcétera. Los niños, niñas y adolescentes ya están inscritos en la escuela, el ACNUR igual, si la escuela no tiene a veces estos programas de uniformes gratuitos y cosas así, el ACNUR lo apoya. Las personas adultas de las familias, no el trabajo, pero sí las entrevistas para emplearse de manera regular en empresas establecidas, etcétera. Entonces, ya es un programa donde llegas y tienes más facilidades de acceder a los derechos económicos, sociales y culturales. La diferencia también, por ejemplo, en la oficina de Tapachula tenemos alrededor de 16, 18 personas trabajando. La oficina de Saltillo son 2. Entonces, no es que no reciba solicitantes, no es que no se trabaja, es que el foco es integración, lo que en Frontera Sur es asistencia humanitaria. ¿La Comar tiene la responsabilidad de atender la parte de integración o simplemente es el reconocimiento de la oficina? Perdón, quiero hacer una acotación y es en relación a la primera pregunta de Chihuahua. Yo sé que la Comar otorga la condición de refugiada a quien solicita y si así fue la resolución. La pregunta está dirigida precisamente porque si es una condición, más bien, si es un documento que acredita residencia permanente, porque en la mayoría de los casos el instituto les pide tramitar una visa humanitaria. Es que la visa humanitaria es para solicitantes de la condición de refugiado, para las personas durante los 45 días. No. La pide después de que les otorgaron el reconocimiento. Si después de que a una persona se le reconoce la condición de refugiado, se acerca a migración y la respuesta de migración es no recibir el trámite o recibirlo para una visa humanitaria, está mal, es un problema. Opción A y opción B no son excluibles entre sí, y opción C. Opción A, nos pueden avisar y nosotros gestionar directamente e incidir tanto con Comar como con Migración en la sede donde están ustedes. Otra opción es que si en la organización o la institución donde están ustedes hay abogados o abogadas, ellos pueden presentarlo por su cuenta o como representantes legales y por escrito solicitan la residencia permanente y por escrito no debería haber una negativa. Tercera es que si no los hay, ustedes cualquier delegación, aprovecho, cualquier institución u organización en México se puede acercar al Instituto Federal de Defensoría Pública. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene abogados y abogadas, es un servicio totalmente gratuito y tiene como 2 áreas. El área de defensoría, que es meramente el procedimiento, que es meramente para temas penales, y el área administrativa, que se llaman asesores jurídicos, asesores federales, que ven todo el tema migratorio, civil, de asilo administrativo, etcétera, mercantil. Entonces, usted, si no hubiera abogados en su institución, ya sea que las 2 cosas, igual nos pueden avisar y nosotros buscamos la forma de incidir, o acercarse al IFDP, al Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de asesoría jurídica, a través de asesoría federal, y solicitar la asistencia, orientación y representación de un abogado para los mismos términos, ¿no? Que lo presente por escrito, que si le dan la visa humanitaria, presente un recurso judicial, porque como reconocido refugiado es una residencia permanente, y caso a caso. No sé si fuera posible que juntemos las preguntas que faltan y se las puedo contestar por correo o en otro momento, porque era 7:30, pero si ustedes están de acuerdo, yo amo hablar de este tema, así que por mí no hay problema. Pero me falta mucha información sobre todo lo que hace la ACNUR en México, entonces si están todas de acuerdo, podemos continuar, y si se puede, si hay esta modalidad de que después me envíen las preguntas y yo se las
te las contesto. ¿De acuerdo? Sí, hay sedes que sí se tienen que ir como súper puntuales a las 7:30. Entonces, lo que yo te propongo es que como avancemos hasta donde nos dé y podemos abrir una segunda sesión, ya sea otro miércoles o un lunes, para continuar esta segunda parte. Hay otra sesión de ACNUR que también es completa. No es pronto, es a mediados de noviembre, pero podemos programar una sesión antes, justo por la relevancia del tema y pues especialmente porque, pues además de lo importante que es conocer esto, es porque nos es útil, ¿no? Por eso es como el desbordamiento de preguntas, porque son casos específicos para las personas que estamos tomando el diplomado. Entonces, Ok. Va, perfecto. No, perfecto. Entonces, igual la última parte de qué hace la ACNUR es son cuentitos y estadísticas así más padres, entonces igual lo podemos hacer mucho más rápido, pero les dejo, no sé si podrían por favor ponerlo en modo presentación para que se alcancen a ver las letritas más pequeñas, pero básicamente y muy resumido, esto es lo que hace la ACNUR en México. Más allá del mandato, que es brindar protección internacional a los refugiados y buscar soluciones duraderas a sus problemas, copy-paste casi del estatuto de la ACNUR, en México, ¿qué es lo que hacemos? Colaborar con el gobierno mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones. Acuérdense que es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la ACNUR, no es responsabilidad de UNICEF, de OIM, es responsabilidad del Estado cumplir con sus obligaciones y la comunidad internacional viene a coadyuvar. Incluso el momento que México ratificó la Convención de los Refugiados en 1951, una de las interpretaciones específicas que hizo es que le recuerda a la comunidad internacional que es México y solamente México quien tiene la facultad de reconocer la condición de refugiado. Esto significa que el ACNUR ya no entra ni como comité de elegibilidad, ni hace análisis individual, ni determina la condición. México lo hace full, 100% en todos los casos. Otro de lo que hacemos es promover y coadyuvar en la implementación de alternativas a la detención. Lo vamos a ver después en cifras, pero es para las personas que dentro de una estación migratoria solicitan la condición de refugiado y ya que tienen su constancia de trámite, son liberadas para seguir su procedimiento de Comar en libertad. Otra de las cosas que ya veníamos platicando es brindar información sobre el derecho a solicitar asilo, identificar personas refugiadas y canalizarlas al sistema de asilo, que es apoyo en la identificación de refugiados. Apoyamos también en los mecanismos de protección a la niñez refugiada. Hablando, por ejemplo, del tema de fortalecer las capacidades, tenemos también puestos financiados en las Procuradurías de Protección en Frontera Sur. Tenemos puestos en la Procuraduría financiados, por ejemplo, en Tapachula, en Villahermosa, en Acayucan. Entonces, también de alguna manera más financiero en financiamiento de puestos, pero hacemos también, participamos con una opinión técnica en reformas de ley, apoyamos también en la interpretación de la normativa internacional, etcétera. Participamos, por ejemplo, en el panel de la determinación del interés superior del niño. El ACNUR en Ciudad de México forma parte del panel. Entonces, cuestiones así. Y por último, brindar asistencia humanitaria. Lo que ya les comentaba, normalmente y mayormente en Frontera Sur, renta, alimentación, etcétera. Bueno, los objetivos clave del ACNUR en México: asegurar el acceso a información clara y objetiva sobre el derecho a solicitar en detención y puntos de frontera, asegurar el acceso al sistema de asilo, que esto puede ser, por ejemplo, fortaleciendo la capacidad y la presencia de Comar. La Comar no tenía hasta recientemente oficina en Tenosique, Tabasco, ahora ya tiene representación en Tenosique. Hablamos también de representación legal, ya les comentaba que puede ser, por ejemplo, con puestos en organizaciones o instituciones, abogados o abogadas financiados por el ACNUR, que brindan representación legal a solicitantes de asilo y refugiados. Hablamos de mejorar la calidad de los procedimientos de elegibilidad. Hay una iniciativa para lo cual hay una persona en el ACNUR dedicada todo el tiempo a esto, donde hace revisión del procedimiento de asilo, cómo resuelve la Comar, cómo interpreta y te dan recomendaciones y seguimiento. Y trabajamos también para mejorar las condiciones de recepción, propiamente en los albergues y casas del migrante, y bueno, desarrollar alianzas para la integración, por ejemplo, con el sector privado para la contratación de personas refugiadas.
Es lo que les comentaba, ahora más en cifras y de manera más visible, esto es lo que hace el ACNUR en México. En el tema de recepción de personas solicitantes de asilo, lo que tenemos es muy enfocado también en el apoyo financiero para el mejoramiento de las condiciones de recepción. Hasta el día de hoy hay casi 2.000 espacios disponibles solo para solicitantes de asilo y refugiados, de los cuales más de 900 fueron financiados por el ACNUR. También pensando en el tema de mejoramiento de condiciones de recepción, el ACNUR está financiando en diferentes instituciones y organizaciones psicólogos y psicólogas que brindan acompañamiento durante el procedimiento, brindan contención y brindan asistencia inmediata a solicitantes de asilo y refugiados. En el tema de acceso al procedimiento, lo que les comentaba, que hacemos mucho énfasis en el tema de asesoría y representación legal. Al día de hoy, más de 7.000 solicitantes de asilo recibieron algún tipo de asesoría, orientación o representación legal. Más de 1.500 tuvieron un representante legal durante todo su procedimiento, en su entrevista, si fueron negados en el recurso, etcétera. Y existe una red de más de 40 abogados en territorio mexicano que brindan asesoría y representación a solicitantes de asilo y refugiados. En el tema de información sobre el procedimiento de asilo, en México hay 38 estaciones migratorias en todo el país, de las cuales el ACNUR ha brindado información y ha hecho visitas en alrededor de 35 de los 38 centros de recepción entre el ACNUR y sus socios, y hablamos también con los albergues, ¿no? Se han hecho más de 19 visitas a 19 casas del migrante o albergue, que lo hacemos igual que la estación migratoria. Quiere informar sobre el derecho a solicitar asilo, identificar casos y canalizar al sistema. Lo que les comentaba de las alternativas a la detención, al día de junio de 2016 a junio de 2017, más de 1.200 solicitantes de la condición de refugiado que solicitaron en detención fueron liberados para seguir con su procedimiento administrativo en libertad. Estas personas salieron en gran parte o en primera parte a casas del migrante o albergues y posteriormente ya entraron al programa de asistencia del ACNUR. El tema de alternativas a la detención, fueron 1.200 solicitantes, pero más de 1.600 personas en trámite para un procedimiento de protección internacional, es decir, apatridia, por ejemplo. Si una persona en detención solicita o está en proceso de ser reconocido como apátrida, la apatridia también es una forma de protección internacional. No te va a proteger tu país si no tienes un país que te reconozca. El ACNUR también trabaja con el tema de apatridia y aquí solo contamos el número de solicitantes de asilo, pero contando los solicitantes de reconocimiento de la condición de apatridia, son más de 1.600 personas que salieron de las estaciones. El por qué se cuenta únicamente a partir de mediados del año pasado es porque está muy relacionado con la Declaración de San José, con el Pacto de San José, con la Declaración de Nueva York, con el Marco Integral de Respuesta, Protección y Soluciones, y con 7 compromisos que hizo el año pasado el presidente Peña Nieto, específicamente donde se comprometía ante la comunidad internacional en un foro en Nueva York en septiembre, se comprometía a facilitar y asegurar alternativas a la estación migratoria para solicitantes de la condición de refugiados. En el tema de permanencia en el procedimiento, lo que les contaba de la asistencia en efectivo. Hasta junio de 2017, casi 8.000 personas fueron beneficiadas del programa de asistencia humanitaria del ACNUR, que puede ser para renta, alimentación, compra de medicamentos, útiles escolares, traslados, etcétera. Y también para contarles que de proyectos para este año tenemos ya planeado y asegurado el financiamiento para mejorar la infraestructura y las condiciones de recepción en cuatro estados. Va a ser específicamente la Casa del Migrante de Palenque en Chiapas, va a ser la Casa del Migrante en Oluta, Veracruz, Coatzacoalcos, Veracruz, y la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila. Y un tema estadístico también ya para cerrar, para que vean el aumento tan importante y por qué el ACNUR está sentado en esta mesa y por qué este tema efectivamente es relevante para los que estamos trabajando con personas extranjeras.
es que en el año 2015 la Comar recibió alrededor de 3.400 solicitudes. Igual era mucho, sin precedente, pero eran 3.400. Ay, Perdón, fui yo. Es que no sé qué diapositiva. esa. Ah, perdón. Ok, entonces en 2015 la Comar recibió alrededor de 3.400 solicitudes, cuando en 2016 fueron casi 9.000. 8.788 solicitudes de asilo en un año, que para la Comar es una cifra sin precedentes. Aprovecho también, no era pregunta, pero un comentario. En realidad es que la tasa de reconocimiento, una de las intervenciones decía que 8 de cada 10 casos eran negados por la Comar. En realidad es que la tasa de reconocimiento de la Comar, que se junta reconocido refugiado con protección complementaria, porque es protección internacional, es más del 60%. El año pasado, para personas de El Salvador, es que era más del 70%. Es decir, que las personas de El Salvador que solicitaban la condición de refugiado, 7 de cada 10 eran reconocidas. Nada más para cerrar en este tema. Y esto estoy segura que era una de las dudas que tienen ahora, de dónde provienen las personas que están solicitando la condición de refugiado. Retomo también otra de las intervenciones con el tema de Venezuela, porque en los años 2013, 2014, incluso 2015, no había solicitudes de personas de Venezuela, no solicitaban la condición de refugiado, cuando en 2017 es la segunda nacionalidad más importante en temas de protección internacional. Tuvimos años, aun y cuando eran cifras bajas, antes de 2014, donde las 3 nacionalidades principales eran el norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Sigue, hasta que las cifras de enero a agosto de 2017 de la Comar nos enseñan que Honduras sigue arriba de la lista, pero ahora es Venezuela la segunda nacionalidad, El Salvador la tercera, sigue Cuba y Haití, y después tenemos a Guatemala. Lo que era la tercera nacionalidad pasó a ser entre la quinta y la sexta en este 2017, y tenemos a Venezuela en el número 2. Estas son cifras oficiales, lo pueden encontrar tanto estas como estas en la página de la Comar. No están así de desglosadas, pero sí está dividido por nacionalidad. Se hace otra estadística para niños, niñas y adolescentes no acompañados. La estadística está completa de 2013 a agosto de 2017. Lo tiene en la presentación, está más desglosado, pero está en la página de la Comar igual. Son cifras oficiales. Y nada más para cerrar, estos son nuestros datos de contacto. Les comentaba que nosotros tenemos oficina aquí en Ciudad de México, que cualquier cosa con toda confianza se pueden acercar conmigo. En Saltillo, Coahuila, en Tenosique, Tabasco, Tapachula, Chiapas y Acayucan, Veracruz. Están nuestros datos de contacto, están también en el folleto que para quienes estamos en presencial ya lo tenemos, y si no, están de la página del ACNUR. Y de su lado derecho nada más van a ver para el tema de redes sociales, está el ACNUR en todas las redes sociales, y abajito nada más está mi cuenta de Twitter, por si igual tienen ustedes acceso y les interesaría también conocer más del tema. Está ahí, es una cuenta pública y constantemente estamos posteando información, ya sea estadística o información relevante para el contexto mexicano. Y solo me pasé 2 minutos, así que muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por escucharme 3 horas y seguir poniendo atención. Espero que los de remoto sigan poniendo atención. Y cualquier cosa, están ahí mis datos. Si no se los pasamos, ya les compartimos la presentación. Muchas gracias, y de verdad cualquier cosa estamos a la orden. La verdad es que un poco a propósito no te advertimos que eran más de 300 personas, un poco para que no se nos fuera a asustar. Hay varias preguntas que quedaron en el tintero, especialmente de línea y de sedes remotas, que ya no pudimos por tiempo poder recuperar, pero Janet y Ángeles están haciendo toda esta concentración de datos para hacérselos llegar a Claudia. Y bueno, vamos a hacer esto, una segunda sesión, veremos si es un miércoles o un lunes, justo como para poder abordar a detalle esta segunda parte que fue como un poco más rápido. Las presentaciones esta presentación y todas las anteriores ya están en la parte central del aula educativa. Hay un icono de la parte izquierda que dice presentaciones, ahí no es para que se presenten, sino presentaciones de PowerPoint. Ahí le dan clic y ahí ya está, Vero ya la subió. Muchísimas gracias, Claudia.
De verdad es súper útil para todas las personas que estamos acá en el diplomado poder contar con esta información. Y bueno, te seguiremos dando lata próxima. Lata, por favor, escríbanos. Bueno, gracias a todos y a todas. Adiós. Para quien hace presencial, por favor, llévense su basura. Claro, te paso mi tarjeta si quieres. Bien, gracias. Ahorita te lo mando. Un WhatsApp. ¿Te regreso este? Ay, perdón, Claudia. No, hombre, no. Te super exprimimos. Qué bueno. Gracias. Mejor. No, Mira, mejor. tienes todos los ojos rojos. ¿En serio? Sí. Además, cuídate, mi amor. Adiós, Ron. Gracias por compartir esta onda ahí en el grupo. Adiós. Es padrísimo. Te escribo. Qué bueno. Sí, Tú eres Celia. Ajá. Claro. Te dejo esto que es lo más actualizado que tenemos. Muchas gracias. Lo ideal es que se aparezca de vez en cuando. ¿A dónde quedó tu carro? Soy mal. Esta compuesta que decía, otra Samantha, aplícate, ¿no? No ha hecho esto de